Wow, qué día más emocional. What an emotional day. Yeah. Wow, que muchas emociones. There's so much emotion right now. Antes de continuar, déjame darle una bienvenida también a las personas que se están uniendo con nosotros a través de las redes sociales. Yeah, before we continue, we want to make sure that we welcome every single person that is joining us through social media right now. Gracias a Dios por las redes sociales que usted pueda compartir con nosotros. Thank God for social media because you can share with us right now. Hoy es solo un paso al reabrimiento de la iglesia, Today is a small step to the reopening of our church, de nuestra iglesia. of our church. Y gracias por líderes por estar aquí hoy. And leaders, thank you so much for being here today. Tenemos algunos de nuestros líderes. We have some of our leaders here. Tenemos en este salón distanciamiento físico. We, in this room, have physical distancing. No, aquí en Casa Alabanza no existe el distanciamiento social. Here in Casa Alabanza, we do not have any Aquí nos social distanciamos un distancing. poquito físicamente para que Mauri no me contagie. We have a little bit of physical distancing here so we don't contaminate each other. Pero nuevamente, qué día tan espectacular. Y si nos está avisando a través de las redes, yo sé que hay personas en Venezuela, en México, Nicaragua, Honduras, Argentina. Por favor, envíenos un saludo, envíenos un mensaje. Nos encanta, donde quiera que estés. Yeah, once again, welcome. And we know that we have people from all over so many countries in South America. From wherever you are, please write to us, say hello. We want to just get to speak to you. Wow, ahora, definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles. Now, we're definitely in some difficult times. En los últimos 3 meses, nuestro mundo ha sido completamente cambiado y transformado. In the last 3 months, our entire world has completely changed. Y también entre el mundo, nosotros hemos sido transformados y cambiados sin darnos cuenta. And within this world, we also have been transformed without us even noticing. Y muchas cosas sucediendo. And there's just so many things Y happening. muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. And many things that we have to talk about. Y hoy solamente vamos a darle un paso. And today, we're just going to take a step. Pero por un momento, quiero enfocar en nuestras emociones. And today, for a moment, I just want to focus in on our La emotions. emoción que siento yo ahora mismo de tener a algunos de mis hermanos y hermanas queridísimos en la fe aquí conmigo. Like the emotion that I have right now to have some of my brothers and sisters here with me right Pero now. sé que hay otras emociones. But I know that there are other Y emotions. quiero hablarles un poquito de esas otras emociones. And I want to speak to us a little bit about those other emotions. Porque las emociones que muchos estamos sintiendo a través del mundo, y yo personalmente las he sentido. Because the emotions that many people throughout the world are feeling right now, and I myself have felt personally as well. Esas emociones tienen el potencial de movernos de todas nuestras barreras. Those emotions have the potential to remove every single one of our Hay barriers. emociones en ti y en mí que tienen el potencial de movernos de nuestras barreras morales, There are emotions within you and me that are able to move us out of our moral boundaries, éticas, ethical boundaries, espirituales, spiritual boundaries, financieras, financially, relacionales. relationships. Que hay emociones que si no son tratadas, There are emotions that if they are not treated, tienen el poder de llevarnos a tomar decisiones de las cuales nos vamos a arrepentir por el resto de nuestras vidas. they have the power to make us make decisions that we will regret for the rest of our lives. Son emociones tan poderosas They are such powerful emotions que tienen el poder de llevarnos a los extremos. that they have the power to take us to the extremes. Y son emociones que no perdonan a nadie. And these are emotions that forgive no one. Estas emociones no le importa tu raza, These emotions they don't care about your race, estatus social. your social Estas status. emociones no le importa si eres creyente o no eres creyente. These emotions, they don't care if you're a believer or Son not. tan poderosas They're so que powerful tienen el potencial de llevar a una de las personas más inteligentes y sabias a tomar malas decisiones. that they have the power and potential to take people to make these bad decisions. Vivimos en un mundo We live in a world que las personas no tienen empleo, where people are unemployed. algunos no tienen negocio, Some people, their businesses have algunos gone no out. tienen casa ya, Some people don't even have a home y anymore. muchos han perdido la esperanza. And many have lost Y hope. cuando eso sucede, And when that cuando happens, estamos bajo este tipo de presión el cual estamos sufriendo todos en este momento, when we are under this type of pressure that every single one of us are going through right estas now, emociones comienzan a invadir nuestros corazones these emotions begin to invade our hearts. y comienzan a causar un cortocircuito en nuestras mentes. And they begin to cause a short circuit within our minds. Tanto es el cortocircuito And the short circuit is so great que justificamos malas decisiones. that we begin to justify bad decisions. Quiero ver 4 de esas emociones. Today we want to look at 4 of those emotions. Uno,
Los Number one, temores. fears. Estamos llenos de temores. We are full of fear. Hablo con ustedes. I'm talking to you. Hay gran temor acerca de este virus, acerca de lo que está sucediendo socialmente. There is great fear about what's happening with this virus and socially. Los temores traen incertidumbres. Then this fear brings doubt. Los temores, fears. Yeah, fears bring ¿Y doubt. si esto sucede? ¿Y si aquello no sucede? ¿Y si se me pega el virus? ¿Y si me atacan a mí? ¿Si la protesta? Y eso comienza a crear emociones dentro de nosotros. Yeah, you begin to doubt and you have all these fears. You know, what if this happens to me? What if this happens with the virus and the protests? And we're just full of emotion. Luego está la emoción de la soledad. Then we have the emotion of loneliness. La gente han estado cerrado por mucho tiempo. People have been locked up for a long time. Las redes sociales no son sociales. Social media is not social. De verdad, no son sociales. Son una red de ataques políticos o mensajes religiosos, pero no son sociales. Verdaderamente nadie está socializando. They are really not social. It's just more of a political attack or even a religious attack. People are not socializing. Y cuando la soledad se apodera del corazón de un ser humano, And when loneliness powers your heart, te mueve a cualquier extremo. it takes you to whatever extreme. Luego está la ira y el enojo. Then you have O la ira anger. o enojo, como quiera ponerle. Then you have anger. Cuando estás enojado, When you are so las cosas angry, van de mal en peor. ¿Dónde está Dios para nosotros los cristianos? things go from bad to worse. Where is God for us Y Christians? por último, si te sientes rechazado, si te sientes aislado, And finally, if you feel rejected, you feel isolated. esas emociones están invadiendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. These emotions are filling our minds, our Y lives. tienen el potencial de llevarnos a cualquier extremo, pero no un buen extremo. And they have the potential to take us to any extreme, but all extremes, but not any extreme. Y el impulso natural en el ser humano And our natural impulse as humans es tomar control. is to take control. Es preservación de vida. It's preservation of life. El impulso natural cuando te ataca estas emociones tan fuertes, temor, soledad, ira, rechazo, Our natural impulse decisions whenever we face fear, loneliness, anger, or rejection es tomar control. is to take control. Por varios años yo viví en el estado de Colorado, en la ciudad de Colorado Springs. For many years, I lived in Colorado Springs to be specific. Y como área obviamente montañosa, hay muchos ríos. And there's a lot of rivers. Y no sé cómo se dice en español, pero allí se practicaba river rafting, donde tú vas en un raft y vas bajando los ríos. Yeah, and there's river rafting where you're going down the stream. Y lo primero que te enseñan es, And the first thing they teach you si is, entras en un lugar peligroso de mucho disturbio, if you enter a place where it's very dangerous, el temor se va a apoderar de ti. fear will overpower you. Mantente con las paletas, And they say, keep your paddle, with keep the rowing, oars, pero no trates de agarrarte del barco y tomar control y preservar tu vida. but don't try to hold on to the boat to preserve your life and take control. Lo único que va a suceder es que te vas a virar con el barco y te vas a quedar debajo del barco. The only thing that's going to happen is that you're going to flip over with the boat and you're going to be under Tú it. mantén lo que tienes que hacer. You keep doing what you're supposed Y to be si doing. como quiera te viras, no te preocupes, And if you flip over anyways, que a don't todas las worry, orillas hay alguien aquí que te va a lanzar una soga con un salvavidas. because all over the sides there are people here that are with a rope that are ready to help you. Pero no busques tomar control. But don't take control. Pero estas emociones But these emotions, nos llevan a tomar control. they take us to the place where we need to Nos take llevan control. a intentar preservar nuestras vidas. They take us to the place where we need to preserve our Y lives. cada vez que decidamos, And every single time we cada decide, vez que tomemos decisiones every single time we make en decisions base a estas emociones, based upon emotions, garantiza it guarantees el fracaso. failure. Cada vez que trates de controlar y preservar, Every single time you try to take control and te preserve, garantiza el fracaso. it guarantees failure. Hoy por unos minutos Today, for a few moments, quiero hablarle de uno de los héroes más grandes de la Biblia y de la historia. I want to speak to you guys about one of the greatest heroes in the Bible. Un hombre conocido por su fe, A man known by his faith, por su valentía. because of his courage. Era un gran guerrero. He was a great warrior. Era ambos rey He was both king y uno de los mejores guerreros de la historia de la humanidad. and one of the greatest warriors of human Y history. ustedes ya saben de quién estoy hablando, Y'all probably know de who el I'm rey talking about. David. King David. Pero el rey David una vez se encontró invadido por estas mismas emociones. King David one day found himself invaded by these same Y emotions. estas emociones comenzaron a invadir su corazón y comenzaron a afectar su mente. And these emotions began to invade his heart and impact his mind. Y bajo el control de esas emociones, And under the control of those tomó emotions, una de las, o si no, la peor decisión que había tomado en su vida. he took one of, if not the worst decision that he ever made in Una his life. decisión que no solamente lo arruinó a él, sino que arruinó a todos los que estaban alrededor de él. A decision that didn't just ruin him, Ahora, but ruined everyone else that was around Déjenme him. poner la historia que vamos a ver hoy en contexto. Now, let me give you a little bit of context. Dios
God se había fijado en David. had noticed David. Cuando nadie se había fijado en David, ni sus propios padres, Dios se había fijado en David. When nobody noticed David, not even his own parents, God noticed Y de him. adolescente mandó al profeta a que lo ungiera el rey de Israel para reemplazar al primer rey, el rey Saúl. And then as an adolescent, God has sent the prophet to anoint him as the king. Pero Dios había ungido a David por rey. And God had anointed King David as king. Y Dios de manera milagrosa y poderosa hace que David entre en el palacio real de Saúl. And God, in a miraculous way, allows for David to enter the palace of King Saul. Cuando nadie creía en David, When no one believed in David, David venció a Goliat David conquered con Goliath una onda. with the slingshot. Cuando los guerreros más bravos When the strongest warriors, no se atrevían a meterle mano a este gran gigante, they didn't dare face this giant. David sin armamento, sin espada, con una onda y completamente expuesto, derrotó a Goliat, David, completely exposed, just with a slingshot, defeated Goliath. le quitó su espada y Took le his sword. cortó la cabeza. He took Goliath's sword and he cut his head off. David termina casándose con la hija del rey, David ends up getting married to the daughter of the king, con la hija de Saúl. with the daughter of Saul. Su mejor amigo, His best friend, su mejor amigo es el hijo Is de Saúl, Jonatán. his best friend is the son of Saul, Y de Jonathan. manera milagrosa y poderosa, Dios saca a David de las nada. And in a miraculous way, God takes David out of nothing Y lo cuida y lo protege y lo hace rey y lo lleva de nada al palacio real. and he takes care of him, he protects him, and he takes him to his palace. Ahora es príncipe. And now he is a prince. Ahora es el capitán del ejército. He is the captain of the El military. capitán del ejército de Israel es el más bravo, el que todo el mundo reconoce como, wow, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Yeah, and he was just at the top of the military. He was very impressive, and Saul had killed thousands, but David had killed even more. Y la historia que vamos a ver hoy es tan increíble And the story we're going to read today is so incredible porque no tiene sentido a veces. because sometimes it just doesn't make sense. Porque un día llega Jonatán, su mejor amigo, el hijo del rey Saúl, Because one day Jonathan comes, the son of Saul, y dice, David, and he says, David, Saúl, mi papá, el rey, Saul, my father, the ha king, decretado, te va a matar. has stated he is going to kill you. A lo cual David debería haber dicho, Dios siempre ha estado conmigo, no tengo problema, no tengo preocupación. Que Saúl haga lo que haga, Dios es el que me sacó del redil de las ovejas y me ha puesto en el palacio. To which David should have said, I'm not worried about this because God's taking care of me every single time throughout his entire life. Pero David decide hacer algo que no entendemos. And David decided to do something that we don't Es understand. algo que haríamos usted y yo quizás bajo esta presión. It's something that maybe you or I would do under this Pero pressure. no esperaríamos que David hiciera esto. But we wouldn't expect David to Pero do cuando this. esas emociones invaden nuestras vidas, tomamos las decisiones más extrañas del mundo. But when emotions take over our lives, we make the strangest decisions in the world. David salió huyendo. David left running. El gran David que Dios había entrado en el palacio, Great- ahora salió corriendo por la puerta de atrás. The great David that God had brought into the front of the palace, now he ran out the back door Porque llegó el temor. because fear entered. ¿Y si me mata? What if he kills me? ¿Y si el virus me mata? What if the virus ¿Y kills si me? me da? What if I get it? Si te mata, te vas para el cielo y estás con Cristo. Eso no es lo que queremos, estar con Cristo. If it kills you, you die and you go to heaven. Isn't that where we want to be? Primera de Samuel, capítulo 21. Recogemos la historia de David huyendo y cae a una ciudad que se llama Nob, donde vivían los sacerdotes del pueblo de Israel. So we pick up the story in 1 Samuel verse 21 and we find David here where he finds himself in the town of Nob. Oigan esa historia, Hear this impactante. story. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. So David went to Nob to Ahimelech, the priest. Ahimelech trembled when he met him. ¿Por qué vienes solo? And he asked, why are you alone? ¿Cómo es que nadie te acompaña? Why is no one with Cuando you? tú ves al capitán del ejército de Israel llegar a tu casa When you see the captain of the military of Israel get to your y lo home ves llegar solo, ¿qué pasó? and you see him alone, you ask, what Aquí hay algo happened? malo. ¿Por qué vienes solo? Something's wrong here. Why are you ¿Cómo es alone? que nadie te acompaña, David? Why did no one Todo el join you? mundo conoce a David, todo el mundo reconoce a David. Everyone knows who David is. Está delante del sacerdote, ¿por qué estás aquí? He is before the priest. Why are you here? Y David bajo el temor está comenzando a romper sus barreras morales. And David under fear begins to break his moral boundaries. David le responde, David escoge mentirle. David responds and he decides to lie to him. Vengo por orden del rey. And he says, Mentira. David answered to Ahimelech the priest, I come under the order of the king. Pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden.
The king sent me on a mission, and he said, no one is to know anything about the mission I am sending you on. Y la razón por qué ando solo, And as for my men, why am I alone? en cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. As for my men, I have told them to meet me in a certain place. David le dice al sacerdote de Dios David says to the priest of God, una mentira. a lie. Saúl no te ordenó nada, Saul didn't order anything no of him. andas con ningunos hombres, You're not with any men. nadie se va a encontrar contigo. No one's going to meet up with Pero you. David salió corriendo tan rápidamente But David ran out of there so fast que no trajo provisión alguna para él. that he brought no provision or protection for him at all. Y comienza con una mentira. And he starts off with the lie. David, Dios fue el que te levantó, ¿qué te pasó? David, God's the one that lifted you up. What happened? David le dice ese cuento y luego continúa, dice, ¿qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. Then he says, now then, what do you have on hand? Give me 5 loaves of bread or whatever you can find. David no tenía ni comida. David didn't have food. ¿Qué tienes? El sacerdote le dijo, de verdad no tenemos nada, tenemos el pan de la preposición, el pan del lugar santo, el lugar santísimo, el pan que es el... Dame ese pan, nos lo vamos a comer. And the priest says, all we have is this bread that we go and use as the sacrifice for the temple. And then David says, just give me that because I'm going to eat it. Este es el David que Dios ha hecho grandes milagros. Y David ahora se encuentra huyendo y mintiendo. This is the David that God used in these great miracles, and now he is running, lying. ¿Por qué el pánico, David? Why would he panic? ¿Por qué el miedo? Why fear? ¿Por qué el mientes? Why are you lying? Porque una vez que esas emociones se apoderan de nuestro corazón, Because once these emotions overpower our hearts, tomamos más las decisiones más malas del mundo. Pero continúa, David no se queda ahí. we take the worst decisions in our lives, and he continues. He doesn't end there. Después que recibió la comida y quizás había comido, más tarde, versículo 8, David le preguntó al sacerdote Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. David asked Ahimelech, don't you have a spear or a sword here? I haven't brought my sword or any other weapon because the king's mission was urgent. Bajo temor está buscando cómo me voy a defender. Under fear, he's trying to find a way to defend himself. Y continúa la mentira. And he continues the lie. Saliste tan deprisa porque ibas asustado, ibas huyendo. No, the reason you really ran out of there so fast is because you were scared. You were running. Pero oiga lo que sucede próximo. But listen to what happens next. El sacerdote respondió, The priest replied, aquí no tenemos nada de armamento, somos un pueblo sacerdotal. we're priests. It's a priest town. We don't have any weapons here. Pero ahora me acordé de algo. I remembered something. Aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Ela. Está detrás del efod envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. The priest replied, the sword of Goliath the Philistine, whom you killed in the valley of Elah, is here. It is wrapped in a cloth behind the ephod. If you want it, take it. There is no sword here but that one. David dijo, David said, sin pensarlo. without even thinking about Dámela, dijo David. it. Give me that sword, David Es lo said. mejor que podrías ofrecerme. It's the best thing you could offer me. ¿Podría yo pausar ahí un momento? Can we just pause here for a second? Usted acaba de ver lo que sucedió. You just saw what happened. David fue el que tuvo la valentía, el único, y derrotó a Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza. David was the one that had the courage, the only one that killed Goliath, and then with his own sword, he cut his head off. Llena de estas emociones va huyendo. Full of emotion, he runs away. Pide un arma. He asks for a El weapon. sacerdote dice, aquí no tenemos arma, pero me acordé, tenemos la espada de Goliat con quien tú lo mataste. The priest says, we have no O le weapon here, cortaste la cabeza, but perdón. we have the one weapon of that sword that you used to cut Goliath's head off. Y era como que en ese momento It was like in that moment, Dios le estaba diciendo, quiero que recuerdes. God was telling him, I want you to remember, Cuando tú lo que tenías es una onda, ¿quién te salvó? when all you had was a slingshot, who saved you? ¿Quién te dio la victoria? Who's the one that gave you the ¿En quién victory? tú confiaste? Who did you trust in? ¿Tú confiaste en las noticias? Did you trust in the news? ¿Tú confiaste en los médicos? Did you trust in the ¿Tú doctors? confiaste en los reyes? Did you trust in the ¿Tú confiaste kings? en los capitanes del ejército? Did you trust in the captains of the ¿Confiaste military? en tu padre? Did you trust in your father? ¿Confiaste en tus hermanos? Did you trust in Porque your brothers? ninguno de ellos te daban un punto. Because not one of them gave you a ¿Y single qué point. hice yo contigo, David? And what did I do with you, Aquí David? tenemos algo para escoger. You have something here to choose from. Confía y obedece Trust and obey, o toma la espada. or take the sword. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Y de enseguida And immediately, decidió, dame la espada. he said, give me the sword. Dame la espada la cual yo derroté con tu poder. Give me the sword that I defeated Goliath with your power.
Ahora David está escondiéndose, huyendo, Now David is hiding. He's running. huyendo. He is running. ¿Sabe lo que a David se le olvidó? You know what he forgot? Que Dios es el que crea las circunstancias, That God is the one that creates the circumstance. pero también Dios es el que te sostiene en las circunstancias. He is also the one that sustains you through the ¿Qué hizo David? circumstance. Se agarró, What did David do? He held tomó on. control. He took control. Y ahora, en vez de confiar en Dios, But now instead of trusting in está God, confiando en su pasado. he is trusting in his Está past. confiando en su enemigo. He's trusting in his Está enemy. confiando en el que lo rotó. He is trusting in the one that he defeated. Ahora, en vez de caminar en fe, camina en temor. Now instead of walking in faith, he is walking I mean, in fear. David, what are you doing? David, ¿qué estás ¿Cómo tú haciendo? vas a agarrar esa espada? How can you possibly Y yo grab that miro la sword? iglesia cristiana de hoy y digo, guys, why are you hiding under the table? And I see the Christian church y yo digo, ¿por qué se están escondiendo abajo de la ¿De qué mesa? se esconden ustedes? What are you hiding ¿Por from? qué estamos? Déjenme confesarles algo. Let me confess something to you all. Yo soy igual que David. I'm just like David. Cuando las emociones se apoderan de mí, yo tomo malas decisiones. When emotions take over me, I make bad Quiero decisions. confesarles a ustedes y a todos los que me ven a través de las redes sociales. I want to confess to all of you and everyone that's watching on social 3 media. meses atrás, cuando esto se lanzó, 3 months ago, when this thing kicked off, yo le llamaba precaución, I would call it precaution, ser responsable. being Pero responsible. fue temor But it was que fear me llevó a la decisión de no tener servicio. that led me to the decision of not meeting. La peor decisión que he tomado como pastor fue esa. The worst decision that I've ever made as a Nunca pastor was debería that haber one. cerrado la iglesia. I should have never closed the church Nunca down. debería haber oído al gobierno, al presidente, al doctor. I should have- Debería haber escuchado al Señor y lo que el Señor indica. I should have never listened to the president, to the doctors, or to any of them. I should have listened to God. That's on me. Eso es en mí. That was a bad choice. Eso fue una decisión mala. Retrospectivamente se ve muy claro. Retrospectively, it looks very clear. Pero se me olvida también que el Dios que crea las circunstancias nos sostiene en las circunstancias. But I also forget that the God that creates circumstances takes us through them. Se me olvidó que el Dios que comienza algo siempre lo termina. I forgot that the God that starts something always finishes Se me it. olvidó el principio más básico de estar bajo la sombrilla de bendición de Dios. Confía y obedece. I forgot the most basic principle to be under the blessing, the coverage of God, to just trust and obey. Todos somos igual a David We're all like David cuando nos vemos invadidos por estas emociones. when we see ourselves invaded by all of these emotions. Salemos a las cosas, a los lugares más extraños, We run to the strangest of a los places, extremos más raros, to the most strangest y extremes, nuestra fe se convierte en temor. and our faith becomes Y fear. nuestras decisiones, no irresponsables, Our decisions, and not irresponsible ones, comienzan a ser las que todos los demás están haciendo. turn into the ones that everyone else is doing. Hay un principio muy básico. There's a very basic principle. Si todo el mundo lo está haciendo, If everyone else is doing it, it's wrong. está malo. Si el mundo lo está haciendo, If the world is doing it, it's wrong. está malo. Nosotros no deberíamos tomar clave de lo que ellos dicen. We shouldn't take cues from what they Y say. me da vergüenza como pastor todos los demás pastores que han decidido escuchar otros mensajes, And I am excepto la palabra de Dios. And I am embarrassed as a pastor and every other pastor that has made decisions based off of what other people are telling them, Y not what God pueden says. torcer los versículos como yo los puedo torcer, pero no los voy a torcer. And they can twist the verses in whatever way they want to, and I can do it too, but I'm not going to. Déjame no entrar por ese camino porque yo estoy aquí para hablar algo positivo. Let me not go down that route because I'm here to share something positive. Cuando David le pide comida al sacerdote, When David asked for food from the priest, había un siervo de Saúl que estaba presente y él no lo sabía. there was O sí lo sabía. a servant from Saul that was there that was present. Pero David no le hizo mucho caso. But David didn't really pay too much Ese attention. siervo de Saúl se llamaba Doeg. The name of this servant from Saul was called Doeg. Y Doeg vio cuando David le pidió pan y la espada al sacerdote. And Doeg saw when David asked for bread of the priest. Y va y se lo cuenta, unos días después va y se lo cuenta a Saúl. And then he goes a few days later and tells Saul. Y cuando Saúl se entera, And when Saul finds out, va a donde sale con 3,000 soldados a donde a Ahimelech. he goes with 3,000 soldiers to where Ahimelech is. Y le pregunta al sacerdote, oye, And then the priest asks him, hey, Saúl, el rey. Saul asked to Ahimelech. Le pregunta, oye, ¿tú le diste comida a David? And he said, did you give food to David? Y el sacerdote le dice, pues claro, este es el capitán del ejército de Israel, yo no, ¿cómo no le voy a dar comida? And the priest said, of course, he's the captain of the military. How could I not give him any food? Y Saúl le dice, pero si tú sabías And then Saul says to him, but you knew que él viene huyendo de mí. that he's here running away Pero from el me. sacerdote no sabía que había ido huyendo. But the priest didn't know that he was there because he was running.
¿Y sabe lo que decidió Saúl hacer con el sacerdote? And you know what Saul decided to do with the priest? Por culpa de David. Because of what David Por la did, mentira de David. because of David's Porque lie, David se dejó llevar por el temor. because David allowed himself to be led by Al fear. hombre de Dios, al sacerdote, A man of God, the priest, Saúl decidió que lo mataría. Saul decided to kill him. Pero si eso fuera lo único que hiciera, fuera horrible. And if that was the only thing he did, that would be Pero terrible. mira hasta dónde llega una mala decisión. But look how far one bad decision goes. 1 Samuel 22:16. 1 Samuel 22, verse 16. Saúl le dice a Ahimelech, te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino toda tu familia. But the king said, you surely will die, Ahimelech, you and your whole family. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, maten al sacerdote del Señor. Ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Then the king ordered the guards at his side, turn and kill the priests of the Lord, because they too have sided with David. They knew he was fleeing, yet they did not tell me. But the king's officials were unwilling to raise a hand to strike the priests of the Lord. El ejército sabía lo que estaba The sucediendo. military knew what was happening. Ellos sabían que Ahimelech y los sacerdotes no sabían. They knew that Ahimelech and the other priests didn't know. David salió deprisa, nadie se había enterado. David ran out of there fleeing. Y ellos no se atrevían. Decidieron desobedecer al rey, estos soldados. These men decided to disobey the king. Pero Saúl no paró ahí. But Saul didn't end there. Así que el rey ordenó a Doeg, al chota, al bocón, pues mátalos tú. Entonces Doeg el edomita se lanzó contra ellos y los mató. Oiga esto. Aquel día, por culpa de el temor y mala decisión, aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. 85 sacerdotes murieron porque David se acobardó. The king then ordered Doeg, your turn. You turn and strike down the priests. So Doeg the Edomite turned and struck them down, all because of a bad decision that David made. That day he killed 85 men who wore the linen of ephod. And we're just as guilty. Somos igual de culpables. Cuando nosotros andamos por temor, otros pagan. Nuestros hijos pagan, nuestros vecinos pagan, nuestra comunidad paga, nuestra sociedad paga el precio. Whenever we're full of fear, other people around us pay the price. Our kids, our community, our family, other people pay the price. Si terminase ahí, If it ended there, era horrible. it would be terrible. Pero no terminó ahí. But it doesn't end there. Luego Doeg fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, hasta los bueyes y asnos y ovejas. He put the sword knob, the town of the priests. It was men, women, its children and infants, its cattle, donkeys, and sheep. Uno de los hijos del sacerdote se había fugado One of the sons of the priest had ran away. y encontró a David que seguía huyendo a otros pueblos. And he found David that just kept running into other towns. Sin embargo, versículo 20. Verse 20. Un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. But one son of Ahimelech, son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled to join David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, He told David that Saul had killed the priests of the Lord. David le respondió, Then David said to Abiathar, ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía que él le avisaría a Saúl. Then David said to Abiathar, that day when Doeg the Edomite was there, I knew he would be sure to tell Saul. Si lo sabías, ¿por qué no hiciste algo? If you knew it, why didn't you do Si lo something about sabías, it? ¿por qué seguiste huyendo? If you knew it, why did you keep Si running? lo sabías, ¿por qué dejaste la vida de otros en peligro? If you knew it, why did you leave other people's lives in danger? Porque cuando esas emociones se apoderan de nosotros, no hay extremo al cual no estamos dispuestos a ir. Because when those emotions overpower us, there is no extreme that we are not willing Es to el go hombre to. que se siente solo y se busca cualquier mujer. It's that man that feels lonely and just finds any woman. Yo he conocido hombres cristianos en la soledad, van y se buscan una prostituta. I've known men that are so lonely and Are they you go and they find crazy? they sleep with a ¿Cómo tú prostitute. unes el cuerpo de Dios con eso? How can you do that? How can you unite the body of God with that? Tengo necesidad financiera y comienzas a mentir y a robar. I have financial needs and you begin to lie and to steal. Si lo sabías, David, ¿por qué no hiciste nada? If you knew it, why didn't you do Y something? continúa David, dice, yo tengo la culpa de que hayan muerto tus parientes. I am responsible for the death of your whole family. Yo
tengo la culpa. I am responsible. Yo soy responsable. I am David, responsible. primer paso. David, first step, Acepta tu responsabilidad. accept your responsibility. Acepta que esto no fue sabio. Accept that this was not wise. Acepta que esto fue temor. Accept that this was No fear. excuses, no tapes, no cubras. No excuses. Don't hide. Don't cover up. Acepta que en vez de oír la voz de Dios, escuchaste la voz del rey Saúl. Accept that instead of hearing the voice of God, you heard the voice of Saul. Acepta que te moviste más en lo que dijeron malas noticias que yo que te he sacado del redil de las ovejas y te puse en el palacio real. Accept more of the fact that you listened to what the news had to say instead of when I took you from being a shepherd to being in the palace of the king. Yo tengo la culpa. I am at fault. Imagínense las emociones de David ahora. Imagine David's emotions now. Y nosotros le preguntaríamos a él y a nosotros mismos, ¿por qué dejaste de confiar? And I would ask him and us and myself, why did you stop trusting? Ahora todos sufren. Now everyone suffers. Sacerdotes, pueblo completo murió. Priests, an entire town, everyone died. Vidas arruinadas. Lives ruined. ¿Por qué huiste? Why did you run? ¿Por qué no confiaste? Why didn't you trust? Sentía temor, I was full of fear. sentía soledad, I was lonely. sentía rechazo, I was rejected. estaba enojado. I was angry. El pueblo a quien salvé me abandonó. The people that I saved abandoned Al me. rey que salvé su vida me abandonó. The king whom I saved his life abandoned El me. ejército del cual yo era el capitán ahora me persiguen. The military that I used to lead is now after Estoy me. enojado. I'm angry. Estoy rechazado. I'm rejected. Solo. I'm lonely. Tengo temor. I'm full of fear. Por eso lo hice. That's why I did it. Pero ahora reconozco, But now I recognize yo tengo la culpa. I am Al responsible. igual que les dije, yo tengo la culpa de que la iglesia se detuvo. And that's the same thing I say. I am responsible for Y the church stopping. lamentablemente muchos están pagando el precio. And unfortunately, many people are paying the Porque price. ahora muchos están demasiado muy asustados y no quieren volver. Because now there are people that are way too scared and don't want to return. Ahora prefieren iglesia a la carta. Now, they prefer church, according to their own Que no desires. es iglesia. La palabra iglesia significa congregación. Which the word church means congregation. Ahora quieren sentarse en su cama con una taza de café, limpiando platos o pintando casas y ver el mensaje. Now they want to sit in their homes, drinking their coffee, painting the house while they watch the message. Mientras el mundo se quema, While the world burns, la iglesia estamos ya ni en 4 paredes. not even in 4 walls. Estamos debajo de la cama. Now you're under your sheets. We can't be that. No podemos ser así. Casa Alabanza no puede ser así. Casa Alabanza can't be like Yo that. tengo la culpa, It is my fault. pero yo tomo responsabilidad. And I take Y yo responsibility. estoy buscando un grupo de hombres y mujeres como ustedes. And I'm looking for a group que of están men aquí and women presentes. like you guys y that lo are que no- present. y lo que me están viendo por redes sociales, yo sé que ustedes no están presentes porque no los invitamos. And you guys that are watching on social media, we know that you're not present because we didn't invite you. No tenemos suficiente espacio, pero viene la invitación. We don't have enough space, but the invitation is coming. ¿Qué harás? What will you do? Termino. Let's finish up. David sale huyendo, se entera que él es culpable David goes running. He finds out he's responsible. y ahora se encuentra en otra guerra. And now he finds himself in a new war. Ahora se encuentra en una guerra con los filisteos y mire lo que sucedió. He's in a new battle, and let's see what happens. Los filisteos atacaron a la ciudad de Keila y saquearon a los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, When David was told, look at the Philistines are fighting against Keilah and are looting the threshing floors. mira lo que hizo David en el versículo 2 del capítulo 23. Let's look at what we see here in 1 Samuel chapter 23, verse 2. David consultó al Señor. He inquired the Lord. ¿Debo ir a luchar en contra de los filisteos? Shall I go and attack the Philistines? David, si hubieses hecho eso desde el principio, David, if you would have just done that from the beginning, no hubiera tanta matanza. there wouldn't be so much Bobby killing. Jr., si en vez de estar viendo lo que dice the CDC, Bobby Jr., instead of listening to what the CDC y lo is que dijo el saying, presidente, and what the y lo que president dijo el said, doctor Fauci, and what Dr. si Fauci hubiese said, escuchado lo que Dios dice, si hubiese consultado a Dios primero, no hubiese hecho tan mala decisión. if you would have listened to what God said first, you wouldn't have made such a bad decision. Pero David aprendió su lección But David learned his lesson, y fue y consultó a Dios. and he went and he Y inquired le of the dijo, Lord. ¿Debo ir a luchar en contra de los filisteos? Shall I go and attack these Philistines? Pero los sacerdotes le dijeron a David, los soldados, le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, temor, verse 2, Verse 2 said, the Lord answered, go and attack the Philistines and save Keilah. verse 3.
But David's men said to him, "Here in Judah we are afraid. How much more then if we go to Keilah against the Philistine forces?" Si aquí tenemos miedo, ¿cuánto más si vamos a Kelia para atacar al ejército filisteo? If we are afraid here, so much more would it be scared when we go to attack the Philistine army? David consulta al Señor, David consults the Lord. regresa con un dale, mete mano. He responds to him, "Okay, go ahead and Y attack." vienen sus soldados, hombres valientes. And then his men, courageous Y men, le dice, oye, said, "Hey, esto no me parece muy sabio. this doesn't look too wise." Y comenzó a entrar el miedo, comenzó a entrar el temor de nuevo. And fear entered again. Ellos tienen miedo, nosotros tenemos miedo. Esto no me parece muy sabio. They're scared, we're all scared. This really doesn't look too wise. Y ahora a David, por implicación, se le metió el temor también. And now David, because of the implication, now he also has fear Le again. volvió el temor después de consultar al Señor. The fear entered again after inquiring of ¿Y the Lord. sabes lo que hizo David en esta ocasión? And you know what David did in this Mira, y occasion? terminamos aquí. We'll end here. David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió. Once again, David inquired of the Lord, and the Lord answered him. Me entró el temor de nuevo. I had fear again. Pero antes de actuar, But before no I me acted, voy a agarrar. I'm not gonna No hold voy a on. tratar de controlar y preservar. I'm not going to try to control and preserve. Hice eso una vez, no controlé nada y no preservé nada. I did that one time. I didn't control a thing and I didn't preserve anything. Voy a consultar al Señor. I'm going to inquire of the Lord. ¿Has consultado al Señor y preguntado qué es lo que Él quiere que hagas? Have you inquired of the Lord and asked him, "What do you want me to do?" ¿De dónde, de quién estás recibiendo tu dirección? Who are you receiving direction from? No se equivoque. Don't get it twisted. Los peligros son reales. The dangers are real. Lo que está sucediendo ahí debería estremecernos. Those things that we are seeing out there should alarm us. Y si no te está estremeciendo, es que tienes el cerebro apagado. And if you're not alarmed, it's because your brain is shut off. No es porque tienes fe, It's not because you have faith. es porque no sabes lo que está sucediendo en este mundo. It's because you don't know what's going on in El this world. temor no es el problema. The fear is not the El problem. temor es parte natural de nuestras vidas. Fear is a natural part of our lives. El problema es a quién estás consultando. The problem is, who are you consulting? ¿A quién está? Yo veo los pastores predicando el mensaje de organizaciones que están inclinadas a destruir nuestra nación. I hear pastors that are preaching messages from organizations that are telling us to destroy our nation, Y lo justifican. and they justify it. Se llama empatía. It's called empathy. Déjame callarme. ¿Estás consultando al Señor? Are you inquiring of the Lord? Nosotros Us. tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. We need to be the salt of the world, the light of the world. En nosotros tienen que ver toda la gracia, el amor, la misericordia de Dios. In us, we need to be full of the grace, the mercy, the love of God. El amor de Dios, la aceptación de todos. The love of God, the acceptance of everyone. Pero eso no sucede cuando estamos debajo de la cama. That doesn't happen when we're under our sheets. Eso no sucede cuando el temor nos guía. That doesn't happen when fear guides Eso no us. sucede cuando lo que consultamos es lo que están diciendo los médicos y los políticos y otras organizaciones en vez de consultar a Dios. That doesn't happen when we consult the politicians and the medics and other organizations. It happens when we consult the Lord. Yo los invito a que vengan la semana que viene. I invite you to come back next week. No ustedes los vamos a votar por una semana. Los que están presentes. A través de las redes sociales yo los invito. Through social media, we invite you again. Porque Casa Alabanza va a comenzar a ser como la iglesia del primer siglo. Because Casa Alabanza is going to start to be like the church of that first La century. iglesia siempre florece en tiempos de oscuridad. The church always flourishes in the darkest of times. Pero hay que tomar riesgos y sacrificios. But you will have to take risks and Nosotros somos una sacrifices. iglesia muy cómoda. We are way too comfortable of a church. Yo lo que quiero es prosperidad y bendición. What people want is prosperity and blessings. Pedro, Juan, los primeros discípulos, los arquitectos de la iglesia cristiana sufrieron y dieron sus vidas por lo que creían. Peter, John, the first architects of the church, they suffered, they died for Los what they primeros believed in. cristianos oraban y su oración no era próspera, no. Su oración es, Señor, danos de nuevo. The first priest, they weren't asking like, oh, prosper us, give us, blessings. It was just give us boldness. Danos de nuevo, porque Give us tenemos boldness, temor. because we have fear. Pero la pregunta es, But the question is, en tiempos difíciles como estos, in difficult times like these, ¿de dónde estás recibiendo tu dirección? where are you receiving your direction No, from? pastor, ¿sabe lo que dijo el doctor fulano? No, pastor, don't you know what Dr. So-and-so said?
El gobernador dijo. The governor La said, policía dijo. the police says, El presidente dijo. the president Los said, demócratas dijeron. The Democrats Los said. republicanos dijeron. The Republicans. Esa institución dijo. this institution said. La pregunta es, ¿qué dijo Dios? The question is, what did God say? Porque ¿sabe lo que Dios hace? Because you know what God does? Milagros. Miracles. ¿Y sabe lo que significa un milagro? Una imposibilidad. And you know what miracles are? Something that's Y impossible. Dios siempre nos pone en situaciones y circunstancias imposibles And God always places in these difficult and impossible para que el circumstances resto del mundo diga, ¿ah? so that the rest of the world could say, what happened? What the? ¡Wow! Wow. Pero wow no sucede debajo de la cama. But wow doesn't happen under the sheets. Consultemos a Dios. Consult the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, estos sí son días difíciles. these are difficult times. No son días de andar y actuar irresponsablemente. These are not days for us to act irresponsibly. No son días de actuar como que si fuéramos superhéroes. These are not days for us to act like superheroes. Son días para consultar y preguntar, These are days to consult and ask, ¿qué quieres que hagamos? what do you want us to do? En medio de esta dificultad política, social y física, In the midst of this political, social, and physical problem, financiera, financial, emocional, emotional, personas sin esperanza, people without hope, no tienen trabajos, they have no jobs, no tienen entrada, they have no income, no tienen fe, they have no faith, ya no tienen they esperanza. have no hope. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? What do you want us to do, Lord? Que cada uno de nosotros That every single one of us decidamos ver menos noticias y leer más Biblia. would decide to stop watching so much news and read more Bible. En vez de consultar a los que no tienen luz, Instead of consulting those who have no light, ¿por qué no consultamos tu palabra que es luz? why don't we consult your word, which is light? Padre, ayuda a una iglesia poderosa a levantarse a través del mundo. Father, help a powerful church to stand up throughout the world. Ayúdame a mí ser parte de esa iglesia poderosa. Help me to be a part of that powerful Que church vayamos al necesitado, that would go to the needy, al pobre, to the poor, al de media clase, to the middle class al one, rico. to the rich one. Porque tú moriste por todas las personas Because you died for y everyone. porque tú no ves razas ni nacionalidades. Because you do not see Tú race no or ves nationality. blanco, negro, latino, mujeres, hombres. You don't see black, white, men, or women. Tú creaste una sola raza, la raza humana hecha a tu imagen y semejanza. You created one single race, the human race made in your image. Y no haces distinción de personas, You do not make distinctions of ni people. entre griegos ni hebreos, No Greek nor Hebrew. porque todos Because all of us hemos sido creados have been created por ti. by you. Y tenemos en nuestras vidas And we have in our lives la vida de Dios, del Espíritu Santo de Cristo. the life of God, the Holy Spirit of Jesus. Ayúdanos Help us a consultar tu palabra. to consult your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.